Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que me ha tenido, literalmente, fascinado. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sus mentes curiosas, porque hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Kerem y Hande, qué pasó realmente tras la pelea. Y sobre todo, ¿qué motivó la impactante desaparición de Hande? Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en la tormenta mediática que envolvió a Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas en todo el mundo. Vamos a analizar su romance, su química en pantalla y fuera de ella, y por supuesto, la abrupta desaparición de Hande tras todo este drama. Sé que muchos de ustedes son fans de Love is in the Air, y como yo han seguido cada detalle de la vida de Kerem y Hande. La serie fue un éxito rotundo y su romance, que floreció fuera de la pantalla, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a una historia de amor perfecta. Pero como suele ocurrir, la perfección es efímera, y la tormenta llegó, silenciosa pero implacable. La pelea, los rumores, el silencio. Y después, la desaparición de Hande. Es precisamente este enigma el que vamos a desentrañar hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y acompáñenme en este viaje a través de los entresijos de esta historia que ha cautivado a tantos. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de curiosidades y análisis. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo contenido. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo al final si les gusta. Es una forma genial de apoyar el canal. Empecemos. Para entender a fondo lo que pasó, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie que conquistó a audiencias de todo el mundo, nos regaló una historia de amor cautivadora y, lo más emocionante, dio origen a un romance en la vida real. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, traspasó la pantalla y se materializó en una relación fuera del set. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, rumores y especulaciones sobre su relación. Los fans como nosotros estábamos extasiados. Veíamos a la pareja en eventos compartiendo momentos de ternura, fotos que confirmaban lo que todos queríamos creer, el amor verdadero existe, y estaba justo frente a nuestros ojos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Los focos, la fama, las agendas apretadas y la presión mediática, en ocasiones, pueden ser demasiado. Empezaron a circular rumores sobre una supuesta crisis en la pareja. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que las agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos, y que la presión mediática estaba afectando su relación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Y entonces llegó la pelea. Lamentablemente no hay una versión oficial de qué fue exactamente lo que desencadenó la discusión. Los medios turcos, siempre en busca de la primicia, comenzaron a especular. Algunos hablaban de celos, otros de desacuerdos profesionales, y otros, simplemente, decían que la chispa del amor se había apagado. La realidad, como suele ocurrir, seguramente sea una combinación de varios factores. Lo cierto es que, tras esta pelea, la pareja dejó de aparecer junta. Las fotos en redes sociales disminuyeron drásticamente y las declaraciones públicas se volvieron inexistentes. Ya no compartían momentos juntos en Instagram, ni asistían a eventos públicos tomados de la mano. El silencio, en este caso, era más ensordecedor que cualquier comunicado oficial. Era evidente que algo grave había sucedido. La ausencia de ambos en redes sociales, especialmente en una época donde la vida de las celebridades se vive y se comparte en línea, era notoria. Era un claro indicio de que algo no andaba bien. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante y misteriosa. Después de la pelea, y de que los rumores de separación se hicieran cada vez más fuertes, Hande Erçel prácticamente desapareció de la vida pública. Dejó de asistir a eventos, se alejó de las redes sociales, y sus apariciones públicas se volvieron contadas y espaciadas en el tiempo. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban, sin éxito, captar imágenes de ella. Las entrevistas fueron escasas, y las pocas que concedió fueron breves y evasivas.
Sus respuestas eran concisas, evitando cualquier referencia a Kerem o a su relación pasada. La desaparición de Hande fue y sigue siendo impactante. Para una figura pública tan expuesta, acostumbrada a la atención mediática y a la interacción constante con sus fans, el cambio fue radical. Pasó de ser una de las actrices más visibles de Turquía a casi una sombra. ¿Por qué se aisló? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Qué motivó esta repentina necesidad de alejarse del foco público? Hay varias teorías al respecto, y todas ellas son plausibles. La primera, y quizás la más obvia, es que Hande necesitaba tiempo para sanar. Una ruptura, especialmente cuando es pública y afecta a dos personas tan queridas, puede ser muy dolorosa y devastadora. Es natural que una persona necesite tiempo para alejarse del escrutinio, para procesar sus emociones, para reflexionar sobre lo sucedido y reorganizar su vida. Es un proceso que requiere intimidad y privacidad. Quizás en ese momento Hande sintió la necesidad de protegerse, de buscar un refugio emocional. Otra teoría, que ha circulado con insistencia en los medios turcos, es que la pelea con Kerem fue más grave de lo que se nos ha hecho creer. Algunos sugieren que hubo más que simples desacuerdos, y que Hande, al verse afectada por la situación, decidió tomar distancia para protegerse y evitar un mayor daño. Esta teoría implica que hubo algo más profundo, algo que la empujó a tomar la drástica decisión de desaparecer. También se ha especulado que Hande, en este periodo de retiro, estaba trabajando en proyectos personales o profesionales que requirieron discreción. Quizás estaba filmando una nueva película, preparándose para un nuevo proyecto televisivo, o simplemente estaba enfocada en sus estudios o en su familia. Es posible que Hande quisiera dedicarse a otras facetas de su vida, lejos del ruido mediático y la presión constante. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que la presión mediática haya sido abrumadora. El acoso constante de los paparazzi, los rumores infundados y las especulaciones sobre su vida privada pudieron haberla empujado a tomar la decisión de desaparecer, al menos temporalmente, para recuperar el control de su vida. Es comprensible que ante tanta exposición, una persona sienta la necesidad de proteger su privacidad y su bienestar emocional. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué la desaparición? La verdad, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Kerem y Hande son muy celosos de su privacidad, y es poco probable que revelen públicamente los detalles de su separación. Son muy conscientes del impacto de sus palabras y de la importancia de preservar su intimidad. Sin embargo, podemos analizar las pistas, las señales y los indicios que han ido dejando a lo largo del tiempo. Podemos observar sus movimientos, sus declaraciones, y los cambios en sus vidas, para tratar de entender un poco mejor qué es lo que realmente sucedió. Podemos especular, debatir y compartir nuestras propias teorías. Al fin y al cabo, la historia de Kerem y Hande es una que nos ha tocado el corazón a muchos. Después de este periodo de silencio, Hande ha ido reapareciendo gradualmente en la escena pública. Ha concedido algunas entrevistas, ha asistido a eventos y ha vuelto a ser activa en las redes sociales, aunque siempre manteniendo un perfil bajo y cuidando mucho su imagen. Ahora la vemos en campañas publicitarias, eventos de moda y eventualmente en nuevos proyectos profesionales. Su regreso ha sido gradual y medido, demostrando una gran madurez y autocontrol. Por otro lado, Kerem, aunque también ha continuado con su carrera, ha mantenido un perfil similar. Ambos han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada, y han dejado que el tiempo cure las heridas. Han optado por la discreción y la prudencia, lo cual es comprensible dada la enorme atención mediática que han recibido. Lo que sí podemos decir, es que esta experiencia ha dejado una huella en ambos. Han aprendido a proteger su privacidad, a lidiar con la presión mediática, y a priorizar su bienestar emocional. Han demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia. Y sin importar lo que haya pasado, ambos han demostrado ser grandes profesionales, y han ganado el cariño y el respeto del público. La evolución de ambos artistas es notable. Hande, a pesar de su juventud, ha demostrado una madurez sorprendente. Su regreso a la vida pública ha sido calculado, demostrando que ha aprendido a protegerse y a priorizar su bienestar emocional. Kerem, por su parte, ha mantenido una actitud similar, concentrándose en su trabajo y evitando cualquier controversia. ¿Y ahora, qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que la historia de Kerem y Hande es una lección sobre la fragilidad del amor, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, y la importancia de proteger nuestra privacidad.
La desaparición de Ande, lejos de ser un simple capricho, fue probablemente una decisión tomada en un momento de vulnerabilidad, con el objetivo de preservar su salud mental y su bienestar. Fue un acto de autoprotección, y un recordatorio de que a veces, alejarse del ruido y buscar el silencio es la mejor opción. Tomar distancia, reflexionar y sanar, son pasos cruciales en el proceso de recuperación. Pero la vida sigue y ambos han demostrado una gran resiliencia. Siguen adelante con sus carreras, con sus proyectos y con la esperanza de encontrar, en el futuro, la felicidad y el amor que se merecen. Ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Han aprendido a protegerse y a priorizar su bienestar emocional. En definitiva, la historia de Kerem y Ande nos recuerda que, detrás de las luces y las cámaras, hay personas con sentimientos, con miedos y con la necesidad de proteger su intimidad. Es una lección de humanidad que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, especialmente hacia aquellos que viven bajo la constante mirada pública. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el misterio Kerem y Ande. Hemos explorado los rumores, la pelea y la impactante desaparición de Ande. Hemos analizado las teorías y hemos intentado comprender un poco mejor qué es lo que realmente sucedió. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó entre Kerem y Ande? ¿Qué creen que motivó la desaparición de Ande? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un misterio, pero juntos podemos desentrañarlo.